Bueno. Básicamente lo que yo les voy a dar va a ser lo que me interesa que ustedes tengan en cuenta y sepan sobre el control prenatal. ¿Qué es lo que tenemos que saber? ¿Qué es lo que tenemos que priorizar cuando estamos hablando del control prenatal? ¿Por qué es tan importante el control prenatal? A ver, vamos a poner hoy... Nair, ¿estás? Nair Castelo. Sí, doctora, pero estoy desde el teléfono. No sé si podría ¿Estás aceptar desde desde el el celular. Sí, estoy desde el Sí, yo celular. creo que sí que podés aceptar, me parece. Pero, a ver, por las dudas. Agostina Berry. Sí, doctora. ¿Sabés aceptar, no es cierto? Sí. A ver, ¿pueden hablar? Agustina Tome. Sí, doctora. ¿Te animás a aceptar a tus compañeros? Sí. Listo, te voy a hacer coanfitriona entonces. Entonces vos vas aceptando mientras yo voy... A ver qué se me pasó. El hospedador. Bien, ahí te paso. ¿Está? ¿Listo? Ah, espera, te paso, bueno, admitime para que pueda compartir mi pantalla, Agustina. ¿Sabes hacerlo? Voy a intentar. Avísame si no la comparto yo. Cambio y después te vuelvo a compartir. Te vuelvo a transformar. No pasa nada. Ahí está, perfecto. Ahí Bueno, está. y perfecto. ¿Lo están viendo? Sí. Sí, se ve, doc. Sí. Listo, fantástico. Bueno, muy bien. Entonces, lo que les decía, ay, quiero achicar esto. Ahí está. Lo que les decía, yo lo que quiero es que ustedes vean, espera, ahí está. Ustedes vean qué es lo que, o tengan en cuenta qué es lo que nosotros consideramos importante del control prenatal y por qué lo consideramos importante. Entonces, cuando hablamos de control prenatal, y aquí viene el por qué es tan importante, fíjense, las estadísticas de mortalidad materna y perinatal reflejan las consecuencias de no brindar un buen cuidado materno y perinatal. Miren, yo tuve que dar hace 2 semanas atrás, tuve que dar una conferencia en Colombia sobre, no miento, no fue en Colombia, en Brasil, sobre la maternidad en la menopausia ya. Y una de las cosas que yo les decía en la perimenopausia es que en realidad, si la mujer llega a esa edad, digamos por encima de los 40 años, con un buen estado de salud y un buen estado general, sin patologías concomitantes, como hipertensión o diabetes, que son las más comunes en esa época, cuando se está acercando a la menopausia, aun cuando estas patologías podrían durante el embarazo aparecer, porque por la edad estaríamos dentro de los factores de riesgo, si esta mujer tiene un buen control prenatal, la verdad es que los riesgos están en la misma línea de una mujer que tiene una edad, que está en plena edad fértil para tener una gestación adecuada. ¿Qué quiere decir esto? Que el control prenatal cumple una función fundamental para el buen desarrollo, no solamente del embarazo, sino el del posterior. Entonces, digamos, la morbimortalidad que se ve justamente en aquellas mujeres que tienen un control prenatal escaso o insuficiente. Y de hecho, que se atrasa muchísimo todo lo que es prevención y promoción de salud en esas mujeres embarazadas. Entonces, es importante.
Tradicionalmente habla de que en los países en desarrollo se han recomendado programas de control, pero la verdad es que no se siguen tanto porque no se consigue que la población haga un control prenatal como corresponde. En Argentina, algo más del 10% de las mujeres, del total de las mujeres embarazadas, llegan al parto sin haber tenido un control, sobre todo en el nivel público. Y de las que se controlan, un cuarto, o sea, casi un 25%, si bien esto es viejo, se sigue manteniendo este mismo nivel, digamos, de porcentaje, inician los controles durante el primer trimestre. Y menos aún se preparan para, digamos, el prenatal, el antenatal o el control preconcepcional. Entonces, el control esencialmente debería ser preconcepcional, antes de que la mujer se embarace, sobre todo si estamos en una paciente con alguna patología, y por último, el prenatal, que sería ya durante el embarazo. Dentro del preconcepcional, ¿cuál es el objetivo del control preconcepcional? Uno, lograr que la madre y también el padre tengan un buen estado de salud al llegar al embarazo, al alcanzar el embarazo. Prevenir, diagnosticar y tratar todas aquellas afecciones que tal vez ella no conocía que tenía y que podrían afectar la gestación. Y por último, digamos, las acciones se basan en la perspectiva de prevención y en las estrategias de la atención primaria de la salud. O sea, no nos estemos buscando o no estemos pensando en países desarrollados con programas de salud hiperinflados o con... No. Estamos hablando de atención primaria de la salud, esencial, fundamental, y que es la base de nuestra medicina. Si nosotros tenemos una buena atención primaria de la salud en el primer nivel de atención, vamos a tener una buena evolución en cualquier patología, y obviamente con más razón lo que sería en el control prenatal o en una embarazada. ¿Qué debemos hacer en este tipo de control, sobre todo en el preconcepcional? El asesoramiento preconcepcional, los hábitos y estilos de vida. Ojo con esto, tenemos muchas jóvenes y no tan jóvenes que fuman. Es importante establecer qué te puede ocasionar el tabaco en el embarazo, cómo puede influir y cómo actúa en la incidencia o en el aumento de la cantidad de niños que tienen muerte súbita, de lactantes con muerte súbita del recién nacido, y que hay una correlación directa con las madres fumadoras y esos niños que mueren. No se sabe claramente cómo podría extenderse la influencia del tabaco durante el embarazo en el recién nacido, pero sí se sabe que existe esa correlación y que hay una influencia directa entre el aumento de la muerte súbita del recién nacido y el tabaquismo durante el embarazo. El otro tema, el alcohol y las drogas. Recordemos todo lo que esto puede generar, no solamente en la embarazada, sino también en el recién nacido y en el feto, por supuesto. Los antecedentes familiares de importancia y antecedentes personales de importancia, y obviamente la prevención de infecciones. Cuando nosotros hablamos de anticoncepción y cuando estamos hablando de preservativo como método anticonceptivo, acuérdense que siempre decimos que el preservativo no solamente es un método anticonceptivo, sino que también es un método y es el único método en realidad para prevenir las infecciones de transmisión sexual. Cuando estamos hablando de una embarazada, y que una embarazada puede tener relaciones tranquilamente, ojo con esto, porque si ella no tiene una pareja formal, o aún teniendo una pareja formal, si no está muy segura de su pareja, ojo, indicarle que utilice preservativo, porque las infecciones en el embarazo son graves para ese feto, y pueden ser graves para ella. Entonces, es muy importante que también se cuide y prevenir las infecciones. No es un tema menor. Habiendo visto para qué hacemos un control preconcepcional, recuerden la posibilidad de mejorar la calidad de vida de esa mujer, de calidad de salud, el darle, acuérdense que el ácido fólico sirve si yo se lo doy 3 meses antes, me evita las malformaciones si yo 3 meses antes de que la mujer se quede embarazada le estoy dando ácido fólico. Entonces, listo, si es una paciente en edad fértil, es más, muchachos, muchas veces yo
aunque no tenga la paciente intención de embarazarse, yo le doy ácido fólico. No le va a hacer mal, le va a dar un montón de beneficios en su salud general, y si se queda embarazada, ya estaba tomando ácido fólico. Entonces, ojo, yo les doy. Pero si no le di ácido fólico 3 meses antes del embarazo, sí está bueno dárselo, ni bien se diagnostica el embarazo y comienza el control. Pero la verdad es que el efecto beneficioso tiene que ser, es residual, y tiene que ser de 3 meses previos a que quede embarazada. Entonces llegamos al control prenatal. Ya nuestra paciente se embarazó, y ahora se embarazó. Entonces, ¿qué hacemos? ¿A qué llamamos control prenatal? Sería el conjunto de acciones y procedimientos sistemáticos y periódicos. Acciones y procedimientos sistemáticos y periódicos que están destinados ¿a qué? A prevenir, a diagnosticar y tratar todos aquellos factores que puedan condicionar la morbimortalidad materna y perinatal. Ese es el objetivo del control prenatal. ¿Está? O sea, yo tengo que prevenir, diagnosticar y tratar. ¿Para qué? Para tener un buen resultado perinatal. Ahí es donde apuntamos. Son las visitas programadas de la embarazada con los integrantes del equipo de salud. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente con el obstetra o ginecólogo que le está atendiendo el embarazo, sino también con la enfermera, con la partera. Es muy importante el manejo con la obstétrica. No tal vez al principio del embarazo no tanto, pero ya sí desde el segundo trimestre del embarazo es sumamente importante, porque la obstétrica nos ayuda a, digamos, ella hace lo que nosotros no tenemos tiempo de hacer, que sí sabemos que lo tenemos que hacer y que sabemos cómo hacerlo, como son las indicaciones de la dieta, los ejercicios que tiene que hacer una embarazada, los cuidados que tiene, higiénicos, dietéticos que tiene que tener una embarazada. Lo que pasa es que muchas veces el obstetra o el ginecólogo no tiene tiempo de desarrollar todos estos temas. Entonces, el equipo de salud en esa obstétrica o en esa enfermera preparada para trabajar con embarazadas nos ayuda con esto. Entonces, estas visitas nos ayudan a vigilar la evolución del embarazo y obviamente obtener una adecuada preparación para el parto y la crianza. Cuando hablamos de crianza estamos hablando de la lactancia. ¿Cuáles son las características que tiene que tener un control prenatal? Y esto es fundamental, muchachos, fundamental. Tiene que ser precoz, o sea, ser realizado desde el comienzo del embarazo. Antes se hablaba que tenía que arrancar por lo menos a las 12 semanas. Hoy sabemos que no es suficiente las 12 semanas, que tienen que arrancar lo antes posible, por debajo de las 9 semanas, a las 4 semanas si es posible. Nosotros haremos todos los estudios, todos los controles, pero recordemos que tenemos, por ejemplo, como método de pesquisa, uno de los estudios es la translucencia nucal en la ecografía. Y la ecografía, si yo arranco a las 12 semanas o después de las 12 semanas, ya la translucencia nucal no tiene la misma fiabilidad que tiene a las 11 semanas, que es la fecha o la edad gestacional en la que yo debo pedir y se debe hacer. Entonces, sí, me la van a hacer si la pido después, pero ya no tengo, digamos, vuelvo a repetir, la fiabilidad que tendría a las 11 semanas. Entonces, si yo tengo a las 11 semanas un estudio que es fundamental, que es esencial en el control del embarazo, no puedo decir que el embarazo tengo que controlarlo y que sería precoz si lo controlo a partir de las 12. No, el embarazo es desde el comienzo, o sea, lo más precoz posible, y eso significa desde que yo diagnostico ese embarazo. ¿Está? Después, periódico. ¿Qué quiere decir periódico? Que va a tener una frecuencia que depende del riesgo. Según las normas de control prenatal, pero que ahora las estamos revisando y las estamos modificando con el ministerio y con... Yo, como ustedes saben, soy presidenta de la Asociación Argentina de Perinatología, y esto es algo que ya hace por lo menos 5 años que venimos nosotros preconizando y diciendo. Se habla todavía en nuestras normas de que la cantidad de controles mínimos es 5. La verdad es que no. Con un mínimo de 5 controles yo no prevengo absolutamente nada. Esto ya está demostrado y tiene que hacerse, por lo menos deberían hacerse
8 controles, entre 7 y 8 controles. ¿Está? Completo. Debe hacerse un abordaje integral de la embarazada. O sea, yo tengo que conocer a la embarazada y su entorno también. Esto implica que yo tengo que saber cómo vive, tengo que saber cómo se alimenta, qué come. Es importante qué le gusta y qué no le gusta, porque yo durante el control prenatal voy a ir evaluando el aumento de peso de la embarazada, y ese aumento de peso tiene que ser, no debe ser excesivo, pero debe ocurrir. Y si tengo una embarazada que no me aumenta de peso o que aumenta excesivamente de peso, yo tengo que saber cómo está comiendo esa embarazada. Para eso tengo que saber si tengo una paciente vegana, qué le tengo que aconsejar. Si tengo una paciente que es celíaca, qué también tengo que reforzar con ella o qué le debo aconsejar. Entonces, a eso se refiere con abordaje integral. Y obviamente el abordaje integral también incluye lo que tengo que controlar en cada control prenatal. Peso, presión arterial, básicamente altura uterina, frecuencia cardíaca, latidos cardíacos fetales. Extenso. Extenso es que sea de amplia cobertura, o sea, que pueda acceder, esto habla de accesibilidad, que la población pueda llegar a ese control prenatal. Yo tengo que evaluar dónde está esa paciente, qué accesibilidad tiene para poder acceder a su control, está lejos del centro, está cerca del centro, tiene problemas económicos, en el centro cobran por la atención, o sea, son pequeños detalles que yo tengo que, eso sí, no es sobre, digamos, la paciente propiamente dicha, pero sí va a influir en la paciente. Entonces son cosas que yo tengo que mirar. Si yo estoy viviendo en una localidad donde tengo a lo mejor una sola sala, donde se van a atender todas las pacientes, yo tengo que saber y tengo que conocer cuál es mi entorno, hasta dónde llega mi cobertura, y yo debería trabajar, y aquí sí es fundamental trabajar con un equipo de salud. El equipo de salud donde son esenciales los agentes sanitarios o esos enfermeros que fungen de agentes sanitarios. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a decirnos, mira doctor, tu paciente, yo tengo acá a 45, 50 kilómetros, pero tengo que atravesar el campo. Tengo una paciente y se embarazó, la fulanita que ella ya la conoce. Se embarazó y no va a venir porque dice que le queda lejos, o no va a venir porque nosotros tenemos que articular acciones para ver de qué manera podemos cubrir también a esa paciente, porque esa paciente también se merece el control prenatal. Si nosotros no la controlamos, esa es la paciente que un día va a llegar con una crisis hipertensiva, con una eclampsia, con una hemorragia, con un parto prematuro. Entonces, no deja de ser nuestra responsabilidad, pero también para cuidar nuestra salud médica y para cuidar nuestra actividad. Porque lamentablemente, muchachos, la medicina hoy es, si bien de alguna manera siempre tratamos de hacer una medicina de gran cobertura, de amplia cobertura, hoy también es una medicina defensiva. Entonces, si ustedes están trabajando en un centro de salud y en el barrio ustedes no conocen y tienen equipo de salud, una cosa es que vos estés en tu casa, en tu barrio, en tu consultorio particular. No tenés la obligación de conocer a la gente del barrio, ni de saber que en el barrio tenés 10 embarazadas que no se atienden con vos. Eso es un tema. Otro tema es cuando vos estás en un centro de salud, sea hospital, sea centro periférico, sea un centro de atención primaria, sea una sala de atención primaria, sea un centro rural. Cuando vos estás en un lugar público, donde vos estás trabajando dentro de un estado municipal, provincial, nacional, lo que fuere, si esa paciente de tu área de cobertura tiene un problema, no van a venir a decir el día de mañana el problema lo tiene porque ella es una negligente. No, van a venir y te van a apuntar a vos directamente. No hiciste tu trabajo, no viste qué pacientes tenías, no controlaste las pacientes. Y no es que no controlaste, muchas veces no tenés tiempo. Entonces ahí es donde tenemos que agilizar el ingenio y actuar con los equipos de salud. Son fundamentales los equipos de salud en el control prenatal, en el control de estas pacientes y en la accesibilidad de las pacientes al control. ¿Entendieron esto, chicos? Sí, doctora. Perfecto.
Usted Seguimos. habla de salir perdón, doctora, usted habla de salir a buscar esas pacientes en el caso de que no concurran por motos propios al control. Exactamente, porque vos la tenés que tener registrada. No vas a ir vos a hacerle el control prenatal a la casa, ¿eh? Ojo, no vas a ir vos, pero sí, si tenés un equipo de salud, el equipo de salud te puede ir teniendo los datos, te puede ir controlando. Y si tenés una enfermera, por ejemplo, o un agente sanitario que está agilizado y que tiene avispado y que vos lo entrenás, ese te va a decir, mire doctor, la fulanita que está embarazada, a mí no me gusta cómo está, o lo que sea. Hay alguien que tiene abierto su micrófono, chicos, fíjense por favor, ciérrenlos. No me gusta cómo está, no está bien, o no le veo linda cara, o lo que fuera, o está con muchos dolores y no quiere dejar los hijos, algo por el estilo. Entonces vos ya sabés qué vas a hacer. Ya vas a evaluar si vos te vas o si la haces traer. Pero eso es el equipo de salud. Vos no vas a poder como médico, es imposible, imposible como médico, vos salir a recorrer, tener tiempo para, salvo que esté, no sé, en Tierra del Fuego y estés y tengas a 100 kilómetros a la redonda 2 habitantes. Y bueno, en ese caso sí te podés ir, pero no es el caso en general. Si vivimos en nuestras provincias del nordeste, chicos, ese no es nuestro caso. Entonces, es imposible que nosotros vayamos a las casas a buscarlas, pero sí el equipo. Sí vos tenés que tener agilizado un equipo, y a eso es lo que me refiero. ¿Cuándo consideramos, no sé si contesté tu pregunta, Sergio? ¿Sí? Perfecto. Perfecto, doctora, Bueno. perfecto. Bueno, bárbaro. ¿Cuándo consideramos que el control es eficaz y eficiente? Cuando la cobertura es igual o superior al 90%. Fíjense. Cuando el control profesional está hecho por, prenatal está hecho por profesionales. ¿Quiénes son? Obviamente médicos ginecobstetras, que serían lo ideal, pero también médicos generales capacitados para tal fin, y obstétricas, o incluso agentes sanitarios capacitados para hacer un control prenatal. Recordemos que nosotros podemos capacitar para detectar signos de alarma, entonces también estaría aquí incluido. Control prenatal, según el nivel de atención, primario, secundario o terciario. Primario sería las salas. Terciario ya estamos hablando de los de derivación, o sea, servicios donde tenemos hospitales donde vamos a tener internación de alto riesgo, etc. Normas de atención validadas. Las normas de atención validadas son las normas nacionales, normas internacionales. Miren, yo estoy contestando ahora, justamente estoy haciendo en la Facultad de Medicina nos piden muchos peritajes para juicios de mala praxis. Y uno que estoy contestando yo ahora justamente porque en el Chaco, en el interior del Chaco, un médico atendió a una embarazada y bueno, aparentemente porque no me pasaron la historia clínica, o sea que no conozco precisamente el caso, pero por lo que me están preguntando, aparentemente el doctor recibió una embarazada con una preeclampsia y la evolución no fue del todo buena y bueno. Fíjense que lo que me pide la jueza, una de las preguntas que me hace la jueza es si existen normas de atención validadas para la preeclampsia. Entonces, todo lo que nosotros en nuestra actividad profesional hagamos dentro de las normas, eso es lo que está bien. Si hacemos algo que se escapa a las normas y le salvamos la vida a un paciente, yo le puedo asegurar que nadie les va a hacer un juicio por eso. Pero si ustedes hacen algo sin respetar las normas o saltaron las normas y hacen algo que no está dentro de esas normas y el paciente se murió o se le murió en una embarazada el hijo, muchachos, olvídense, van a tener que tener peritos como de la Facultad de Medicina o como los que tenemos en ASAPER, que tenemos un grupo de peritaje médico específico para perinatología, que los puede sacar, porque si no, son leoninos. Entonces, siempre tener en cuenta las normas. En cualquier especialidad que yo haga, las normas que están validadas. Y una infraestructura tecnológica mínima. Ahora vamos a ver, pero en obstetricia, chicos, no necesitamos grandes cosas, la verdad. Necesitamos muy, muy pocas cosas.
Fíjense, un esfigmomanómetro, ¿tá? O sea, ¿qué es el esfigmomanómetro? El tensiómetro. El tensiómetro. Che, ¿nadie sabe, aparte de Sergio Zarza, qué es el esfigmomanómetro? Muchachos, Sí, la doctora. terminología. Ah, bueno. Balanza Sí, con doc. tallímetro. Bueno, me alegro. ¿Por qué? Porque yo necesito hacer el índice de masa corporal. Yo tengo que tener el BMI de la paciente para saber cuánto debería por lo menos aumentar de peso. Si estoy con una paciente que está con bajo peso, si estoy con una paciente que está con sobrepeso. La mesa ginecológica, una mesa con, ¿qué quiere decir? Donde tengo que tener espéculos, material para Papa Nicolau, básicamente eso. Una cinta. Pero acá dice cinta flexible. Acuérdense que las cintas que nosotros usamos en obstetricia son las inextensibles, o sea que la de costurero no me serviría, porque después de revisar 10 pacientes ya la de costurero se estira. Entonces voy a estar teniendo una, por lo menos, y me saca entre 1 y 2 centímetros de altura uterina, que pareciera poco, pero cuando yo estoy evaluando altura uterina puede ser mucho. Un estetoscopio de Pinar. Si tuviera un estetoscopio, no un estetoscopio Pinar, sino lo que les mostraba la vez pasada, un aparato, un Doppler para los latidos, eso sería fantástico, pero por lo menos el estetoscopio. Material, bueno, ya dije, espéculos y material para PAP, y por supuesto un sistema de registro. ¿A qué se refiere con un sistema de registro? Muchachos, historia clínica. Tengo que escribir. Si yo tengo una planilla de control prenatal que le estoy dando a la paciente, yo también tengo que tener mi propia planilla, que es la que me voy a quedar. Ella se tiene que llevar una y yo me tengo que quedar con otra. Y en la que yo me quedo, voy a anotar absolutamente todos los datos que yo considero. Por ejemplo, se le indica a la paciente interconsulta con un endocrinólogo. Se le indica a la paciente que tome hierro, que tome ácido fólico, que tome, supongamos que comienzo con un antihipertensivo y lo único que tengo en el lugar es alfa-metildopa. Se le indica a la paciente alfa-metildopa en tantas dosis, tantas por día. Se le indica dieta de tales características. Se le solicita a la paciente que traiga a la consulta su lista de tal cosa. Todo eso yo lo tengo que anotar en mi historia. Sí o sí. También podés anotarlo en la historia de la paciente, porque se le puede anotar en la historia clínica de la paciente, pero uno tiene que tener su respaldo. ¿Y su respaldo para qué? No solamente legal, sino para acordarte qué es lo que vos le diste a la paciente. Acordarte cuando tu paciente, la historia clínica, nos tiene que servir para nosotros recordar qué es lo que hicimos con nuestra paciente cuando la vimos. No puede ser que yo, y esto es causal de búsqueda de cambio de médico, no solamente en el privado, sino en el público, pacientes que se van, que el médico no tiene registrado, que solamente le anota los datos básicos en su historia clínica y que él no tiene una historia clínica de la paciente. Es muy común que vengan las pacientes y digan, no doctora, yo no quiero volver a que me atienda el doctor fulano, porque cada vez que voy me vuelve a preguntar lo mismo que ya me preguntó desde la primera vez que me vio. Entonces, ¿y eso por qué ocurre? Ocurre porque él, al no tener un registro de la paciente, no se acuerda. Uno ve 10, 15, 20 pacientes, con que vea 7 pacientes nada más en el día. 7 pacientes que ves, yo te puedo asegurar que la semana siguiente, salvo la que ves por semana, porque ya estás finalizando el embarazo, cuando la viste al mes, no te acordás quién era, ni qué es lo que le pediste siquiera. Entonces, es muy importante el sistema de registro. Nosotros tenemos que tener en cuenta qué hicimos, qué le dimos, qué estamos haciendo con esta paciente. Esta era la historia clínica vieja, la original, digamos, historia clínica o carnet perinatal, que es en realidad la que sirve también como historia clínica. La última que se había modificado de alguna manera. Aquí teníamos las dos curvas de peso y de altura uterina, que nos sirven ¿para qué? Para que nosotros evaluemos sobre qué percentilo está yendo nuestra paciente, si está bajando, si está subiendo, si se nos está excediendo, por qué, y evaluemos también qué está pasando. En esta
tenía configurada solamente la antitetánica y la antirrubeólica, porque cuando se hizo este carnet fue una época donde hubo una epidemia de rubeola y se empezó a discutir el tema de la vacunación antirrubeólica en la embarazada, que obviamente se descartó, pero entonces quedó registrado la antirrubeólica para saber si esta paciente se había colocado o no la vacuna antes del embarazo. Y esta es la historia clínica actual, que si ustedes miran, en realidad hay poca diferencia. Vean esta. Tenemos la parte, digamos, de la gestación actual, en general tiene todos los mismos datos, pero en esta otra, fíjense cómo se organiza, porque los datos son exactamente lo mismo, pero fíjense, la vacunación, cómo se organiza. Tenemos ya un cuadro grande donde figuran las vacunas que la embarazada nos faltaría, que yo calculo que es la que se va a agregar acá, la del COVID, porque esta va a quedar ya esta es otra de las que nos vamos a tener que poner todos los años, con más razón. Si nos ponemos las de la influenza, la del COVID, vamos a tener que ponerla. Pero aquí en esta ficha, bueno, ya todos ustedes están viendo la ficha de control prenatal en los prácticos, pero arriba de todo tenemos los datos filiatorios de la paciente, o sea, nombre, domicilio, localidad, edad, fecha de nacimiento, etnia, si está alfabetizada o no, hasta qué grado llegó, hasta qué cursado, si es la universidad o tal, los estudios, el estado civil, si vive sola o no. En este pedacito acá abajo nosotros ponemos el documento, el número de documento. Acá los antecedentes familiares, qué pasó con la mamá, qué pasó con el papá, qué pasó con la madre, si tuvo hipertensión, si tuvo preeclampsia o eclampsia como dato importante de antecedente familiar. Ella, qué antecedentes personales tiene. En antecedentes obstétricos. Recuerden cuando van a llenar esto, que si es la gesta es la actual, aquí no se llena nada. Absolutamente, que es lo único que lleno aquí cuando es una gesta actual. Por ejemplo, si dice último, acá se le pone no corresponde, que sería el cuadrito este de acá arriba, y si es un embarazo planeado o no, y por qué digamos quedó embarazada. El 90% quedó embarazada porque no usaba anticonceptivo, no usaba método de anticoncepción, entonces, y generalmente son no planeados. Gestación actual es exactamente lo mismo que siempre, volvemos a lo mismo, y se agrega esto, que serían las vacunas. Y yo le agrego acá al final la del COVID si ya tienen las vacunas, si las tienen colocadas. Doc, tengo una pregunta. Dime. ¿Cómo uno hace para calcular el índice de masa corporal o el aumento progresivo de peso en la embarazada si no hay fecha de última menstruación? Eso no lo podés. ¿Qué tenés que hacer vos? El índice de masa corporal lo vas a tomar desde el día que la ves, por primera vez. No tenés forma, salvo que ella se acuerde de cuánto pesaba antes de embarazarse. Si la paciente, si tenés la suerte, que muchas veces se acuerdan, porque muchas veces han estado haciendo gimnasia o han estado haciendo dieta, entonces por ahí se acuerdan de que el peso que tenían. Pero si no se acuerda, entonces tomás el peso con que lo registraste la primera vez, el primer peso que registraste. Y ahí sí, haces el cálculo habitual, digamos. No te queda otra, porque vos no sabés exactamente cuánto pesaba antes de embarazarte. Y ahí está el tema de la consulta preconcepcional. Si es una paciente que vos conocés, es una paciente a la que vos ya la pesaste. Ojo con esto, porque los ginecólogos en general no pesan ni le toman la talla. Hay 3 cosas que los ginecólogos no hacen: peso y talla y presión arterial. No le toman, no le controlan a las pacientes porque dicen son todas ginecológicas. No, no es solo ginecológica, es una mujer que estás haciéndole un control ginecológico, pero vos sos médico y tenés que conocer el estado de tu paciente. Entonces, presión arterial y peso y talla, si es tu paciente ginecológica, tomale, por lo menos una vez al año. Por lo menos una vez al año. Entonces ahí, si es una paciente que se te embarazó, vos vas a tener idea. Pero si ella tiene idea, fantástico, porque va adentro, sería acá, el peso anterior, se me fue allá. Aquí el peso anterior y la talla.
Pero si no sabe qué peso anterior tenía, tomás el peso actual, el primer peso que vos registrás. Y haces el cálculo con eso nada más. Está. Y con eso, Está, gracias. obviamente, evalúa. ¿Está? Está, gracias. No, de nada. Bueno. Entonces, bueno, aquí tenemos, obviamente, los datos que yo necesito consignar. La fecha, la edad gestacional, el peso, la presión arterial, la altura uterina, la presentación, la frecuencia cardíaca, los movimientos fetales. Eso es muy importante, porque ¿en qué momento comienza la paciente a percibir los movimientos? Muchas veces, cuando yo tengo una FUM incierta y no puedo determinar, cuando yo sé que alrededor de las 16 semanas, las pacientes comienzan a percibir los movimientos. Generalmente la que ya ha tenido un embarazo previo, alrededor del 4º mes, ya comienza a percibirlo. La que no ha tenido un embarazo previo, y esta es su primer gestación, comienza alrededor de las 20 semanas a percibir los movimientos. No es que no se mueva, tal vez cuando nosotros le estamos controlando, vamos a percibir nosotros los movimientos, sobre todo si estamos haciendo el control de los latidos cardíacos fetales con un Doppler. ¿Por qué? Porque vamos a sentir los movimientos del fetito que se está moviendo y no nos permite encontrar el foco o se nos dispara el foco. Pero eso todavía la mamá no lo siente. Pero entonces los movimientos fetales, si bien a medida que aumenta el embarazo nos van sirviendo para decirnos distintas cosas, al principio del embarazo también nos puede servir para aproximar la edad gestacional en que estaría esa paciente si tenemos una FUM incierta y no tenemos ecografía, etc. Entonces, ¿cuándo empezaste a notar los movimientos? Y de eso se acuerda, sobre todo la primigesta. La multípara ni se acuerda porque ya ni mira. Lo siente y dice, ya está, ya estoy embarazada, se terminó la historia. Pero la primigesta sí se va a acordar cuando empezó a sentir los movimientos. Ustedes le dicen, porque ahí ustedes tienen que plantearle, no van a sentir movimientos groseros. ¿Qué es lo que siente la paciente al principio? Como un aleteo de mariposa. Ustedes le dicen en la panza como un aleteo de mariposa y enseguida ellas van a ubicar eso. Sí, parece como que me mueve algo, se mueve algo ahí. Ahí, sin definirlo como un movimiento fetal, pero ya empiezan a sentirlo. Eso es importante tener en cuenta. Bueno, y por supuesto, la proteinuria, que esto solamente en caso, bueno, en todas se mide, pero en realidad no se hace en un control prenatal habitual. En lugar del control, aquí signos de alarma que yo quiero registrar a la paciente, qué le pedí, si le pedí laboratorio, si le pedí ecografía, si le pedí el grupo y factor, porque ella no sabe su grupo y factor y no tiene registro. A veces es el 5º embarazo y siguen sin saber su grupo y factor y no lo tienen registrado en ningún lado, entonces hay que pedírselo. Después llegamos a la historia clínica, la parte, digamos, donde va el parto, o si es un aborto, y el posparto, que sería el puerperio inmediato, digamos, ¿está? Y del otro lado, en el reverso, nosotros vamos a tener, aquí antes había un cuadrito, así de grande, donde estaban todas las patologías y las complicaciones que se podían presentar durante el embarazo. Actualmente tenemos este cuadro. En el reverso de nuestro carnet perinatal tenemos este cuadro, donde figuran absolutamente todas las patologías que podrían presentarse durante el embarazo, que son importantes, o que aparecen, y aunque no estén aquí anotadas, o sea, plasmadas, digamos, nosotros podemos agregarlas. ¿Está? ¿Qué pasa cuando tenemos el near miss? Es cuando nosotros registramos. El near miss se le llama a aquella variable o aquella patología que yo puedo detectar en el momento del embarazo, en el momento del trabajo de parto, que podría significar una alteración en la vitalidad de esa paciente, de la mujer, más que del feto, de la mujer. O sea, una descompensación metabólica, una descompensación hemorrágica, o sea, patologías que pueden generarme riesgo de muerte en la paciente. A eso se llama near miss. Y está demostrado que la identificación de las variables del near miss es lo que nos permite en muchas ocasiones evitar la muerte de la paciente. Entonces, esta parte, si bien es para el
digamos, ya cuando la paciente esté en el embarazo, ya cuando ya esté internada y tal, es muy importante. Yo creo que esta es la principal parte de todo el cuadro. Bueno, esto es lo que ustedes están viendo, lo que yo más o menos les mostré la vez pasada. Este es el estetoscopio de Pinar, la cinta, que la cinta, conseguir esta cinta hoy ya es un parto, propiamente dicho, no se consigue. Pero ¿qué pueden usar? Las rueditas chiquititas de ferretería, las de metal, que se extienden, que son las finitas, las bien finitas, no las gruesas, las bien finitas. Con eso, chicos, ustedes pueden hacer la altura uterina perfectamente. Con cuidado porque ustedes se van a lastimar, no van a lastimar a la paciente, pero sí se van a cortar ustedes los dedos. Pero si la manejan bien, con tranquilidad, no van a tener ningún problema, y es una cinta inextensible y que les da muchísimo valor, digamos, a la altura uterina. El gestograma, que es esto, que es el disquito, que este disquito ustedes no lo van a utilizar. Este disquito lo van a utilizar el día de mañana si se van a una sala, si tienen su consultorio, para una cuestión nada más que de rapidez. Pero ustedes van a hacer el cálculo de la edad gestacional utilizando las reglas que se utilizan para cálculo de edad gestacional. ¿Estamos? O sea, este disco lo van a ver de lejos, por lo menos por ahora. ¿Cuáles son entonces los objetivos de nuestro control prenatal? Identificar los factores de riesgo, diagnosticar la edad gestacional, diagnosticar la condición fetal, la condición materna, y volvemos a lo que venimos diciendo desde el principio, educar a la mamá. ¿Cuáles serían los factores de riesgo? Si nosotros tomamos los antecedentes obstétricos, tenemos una primípara precoz, por debajo de los 15 años, una primípara tardía, o hoy se le llama, ya no se le llama más tardía, sino en el extremo de la edad fértil, por encima de los 35 años ya se llama en el extremo de la edad fértil. Gran multiparidad, esa mujer con más de 5 partos. Ojo, parecen pocos, pero no, es muy importante porque depende del estrato social donde la paciente está. Si yo tengo una paciente con un estrato socioeconómico y cultural alto, me tiene que llamar la atención la gran multiparidad. ¿Por qué? Porque suelen ser mujeres desnutridas. ¿Pero desnutridas por qué? Porque quieren ser flacas. Entonces no tienen una buena nutrición a expensas de un físico, de una imagen física. Entonces, ojo con esa paciente. Por otro lado, una paciente de un nivel socioeconómico, cultural bajo o desfavorable, no digamos bajo, desfavorable o desprotegido, esa puede estar desnutrida, pero va a estar desnutrida por una mala nutrición, porque es una paciente que trabaja para ayudar en su casa, porque es la única que se hace cargo del trabajo de la casa, del cuidado de los hijos, del cuidado del marido, y a su vez trabaja fuera de la casa. Entonces, son dos desnutridas completamente diferentes y a las que tenemos que encarar de distinta manera, pero son grandes multíparas. Entonces, ojo con esto. El riesgo, si bien es diferente en ambas, hay riesgo para ambas. Y por supuesto, mayor de 40 años, que como siempre decimos, o que estarían dentro de esta primípara tardía o mayor de 40 años, ya se engloban todas en maternidad en el extremo de la vida reproductiva. Y el riesgo es el mismo para todas. Y como les decía, si tengo un buen control prenatal, tiene exactamente el mismo riesgo que una mujer de 20 años. ¿Qué tenemos que ver? Infertilidad. ¿Y para qué me sirve ver el tema de la infertilidad? Porque tengo que ver cuál fue el método mediante el cual esta mujer se quedó embarazada. ¿Por qué? Porque tengo riesgo de tener embarazos múltiples. Si fue una mujer que se quedó embarazada con fertilización asistida, probablemente tenga embarazos múltiples. Entonces, también tendría que ver a ver qué pasó. Aborto provocado. ¿Por qué? ¿Cuántos abortos provocados? Cuando es un aborto provocado, la mayoría de las veces esa paciente fue sometida al legrado evacuador. Y cuando fue sometida a un legrado evacuador, cada legrado evacuador se lleva un pedazo de endometrio. ¿Por qué es importante esto? Porque yo puedo tener las malformaciones o las malas placentaciones.
Allá vamos a ver alteraciones de la placentación y van a ver las grandes complicaciones que eso podría provocar. Y yo tengo que estar alertado de esto. Abortadora habitual. ¿Cuál es la abortadora habitual? Aquella mujer que ha tenido 3 abortos consecutivos. Si yo tengo una paciente que viene con su 6º embarazo y que me dice, mi primer embarazo fue un aborto. O sea, le consigo sacar, porque si tuvo 3 abortos, supongamos, pero ella tiene su 6º embarazo, ella me va a decir que tiene 3 hijos. O 2. Y si yo no le pregunto, ¿no perdiste ningún embarazo? No me va a contar que tuvo un aborto. No me va a contar. Pero no porque lo piense mal, sino porque no lo considera un embarazo. O sea, sí fue un embarazo, pero ella ya lo descartó como embarazo. Entonces es importante que preguntemos. ¿Cómo yo sé que es una abortadora habitual? Porque esa paciente que me llega, a lo mejor, y esta sí me va a contar, con el 4º embarazo, esa sí me va a contar que perdió los 3 anteriores. Esa es una abortadora habitual. Y esa se merece un estudio mucho más profundo. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver por qué fue una abortadora habitual. Estamos ante un síndrome antifosfolipídico, estamos ante una paciente con una incontinencia ísmico-cervical, estamos ante una paciente con qué patología que me pueda generar un aborto habitual. Una diabética, que no se sabe diabética. Ojo, son varias cosas que yo tendría que averiguar. Ahora, si esta paciente llega con su 3er embarazo y cuando yo empiezo a bucear en su historia obstétrica me entero que el primero fue un aborto, el 3º fue un aborto y el 5º fue un aborto. Pero en el medio ella tuvo 2 embarazos que llegaron a término sin ningún problema. Esa paciente no es una abortadora habitual. Sí merece que la estudie y que vea por qué tuvo esos abortos. Porque la abortadora habitual no tiene embarazos de término. ¿Está? ¿Quedó claro eso, muchachos? Sí, doctora. No es porque sean 3 abortos consecutivos, es simplemente porque Sí. no llegó a término. No, es porque son 3 abortos consecutivos. O sea, fueron seguidos. Abortadoras habituales cuando son abortos seguidos. Si yo tengo entre medio de esos abortos un embarazo de término, sin complicaciones, esa paciente ya no es abortadora habitual. Hay un problema que generó los abortos, pero no se considera una abortadora habitual. Tiene que tener 3 o más abortos consecutivos para decir que estamos ante una abortadora habitual. ¿Sí? Doctora, ¿Está? doctora, Dime. doctora. Sí, te escucho, mi chino. Sí, yo tuve una hermana que tuvo 2 abortos consecutivos y la tercera quedó a término, pero nació con malformación craneana. Mira vos. Bueno, ella hay que hacerle, no sé cómo la habrán manejado, pero en el caso de ella, si yo tengo una paciente así, lo primero que le hago es, o ya con esto, digamos, antecedente, le hago un mapeo cromosómico, pero a la pareja, al matrimonio. Porque por lo que vos me decís, la malformación del único embarazo, digamos, que llegó a término, aquí puede estar habiendo alguna incompatibilidad genética entre la pareja, en el matrimonio. Entonces Sí, yo le pediría, en ese caso, que ojo que también es una de las causas del aborto habituales. sí. No siempre, Sí, creo que eso no le todo dijo el médico que la atendió. que Sí. le atendió. Sí, hay que hacer un mapeo cromosómico de pareja, digamos. Sí o sí. Pero sí, no estaría dentro del abortador habitual porque nos llegó a 3, pero Claro. ojo por el tercero, fue una malformación, entonces ahí ya hay algo más que un simple aborto habitual. Estuvo cerquita ella. Sí. Sí, exactamente. Después, la mortalidad perinatal. Obviamente, si estamos viendo una embarazada, la mortalidad perinatal va a estar relacionada, relacionada, digo bien, con el recién nacido. Perinatal, porque pudo haber sido antes del nacimiento o pudo haber sido después del nacimiento. En cualquier momento del embarazo, obviamente, donde el nacimiento daría un feto con viabilidad, digamos.
¿Está? O sea, por encima de las 32 semanas. O muerte antes de 32 semanas al término, o muerte ya después del nacimiento. A eso se refiere con mortalidad perinatal. Malformaciones congénitas y bajo peso del nacimiento. O sea, todas estas cosas nos van a hablar, nos tienen que alertar, son factores de riesgo, muchachos. Nos tienen que alertar de que algo pasa en esa paciente, algo pasa o alguna patología o algún contacto, algo. Acuérdense cuando hablábamos de el crecimiento y el desarrollo que está alterado, no solamente por las modificaciones internas, sino también por lo del ambiente externo que actúa sobre la mamá. Entonces también tenemos que evaluar, bucear un poquito en la historia y ver qué es lo que pasa, qué es lo que puede ser. Dentro de los antecedentes socioeconómicos, bueno, ya más o menos venimos hablando, pero tenemos la extrema pobreza, el analfabetismo. Ojo con el analfabetismo. ¿Por qué? Si bien el analfabetismo es un factor de riesgo, no es lo mismo una analfabeta del medio del campo que una analfabeta de la ciudad. Yo les puedo asegurar que tiene mejores condiciones para un embarazo la analfabeta del medio del campo que la analfabeta de la ciudad. ¿Por qué? Y usted me va a decir, ¿pero por qué si tiene más información la de la ciudad? Sí, pero tiene más información, pero tiene más discriminación. La del campo, lo único que no sabe es leer, pero yo les puedo asegurar que esa mujer se entiende perfectamente, hace todas las cosas que tiene que hacer habitualmente, y lo único que ella no sabe es leer. Que nos complica la existencia a nosotros, porque si nosotros tenemos que dar indicaciones, ¿cómo hacemos para hacerle entender? A mí me pasó con una paciente del interior de San Luis, no sabía leer. La paciente vino a la consulta, todo fantástica, lúcida, un espectáculo la chica, pero no sabía leer. Entonces, ¿qué es lo que hice? Y ustedes se van a reír, pero les juro por Dios que hice. No tengo la historia clínica de ella porque se perdieron todas esas historias clínicas esas en el hospital, pero yo le dibujaba. Las indicaciones eran con dibujitos. Y ella me entendía, y ella me repetía, porque antes de irse de la consulta yo le preguntaba, bueno, a ver, decime qué te puse acá. ¿Cómo tenés que hacer tal cosa o cómo tenés que hacer tal otra? Todas las indicaciones eran con dibujitos. ¿Qué pasa con la analfabeta de la ciudad? La analfabeta de la ciudad generalmente está relacionada con un retraso mental. Y ahí está el peligro. Obviamente que esa no es una persona lúcida, esa no va a ser una analfabeta común y corriente, que no recibió, que es analfabeta porque no recibió educación, sino que esta es analfabeta porque tiene algún otro contexto que favoreció ese analfabetismo. Entonces, no es lo mismo la analfabeta de la ciudad que la analfabeta del medio del campo, que por ahí no tuvo acceso a una educación formal. ¿Está? Ojo con eso. Consumo de alcohol, tabaco y drogas, eso para cualquiera. Actividad laboral inadecuada. Y miren, chicos, actividad laboral inadecuada en el embarazo es cualquier trabajo extremo. La medicina es un trabajo extremo. La residencia es un trabajo extremo y es un factor de riesgo. Y aquí no entra socioeconómico, porque si estamos hablando de una residente de medicina, una médica residente, tiene un nivel socioeconómico cultural bueno. Sin embargo, que tiene una actividad laboral totalmente inadecuada. El 90% de las residentes de cualquier, sobre todo las especialidades críticas, no hablemos de anatomía patológica o, no sé, especialidades más tranquilas, digamos, diagnóstico por imagen, cosas que son mucho más, no. Si hablamos de una residente de cirugía, de clínica médica, de obstetricia o de tocogineco, digamos, de pediatría, que se pasan corriendo, de terapia intensiva, que se pasan corriendo todo el tiempo y que tienen guardias extenuantes y qué sé yo, esa es una actividad laboral inadecuada. Obviamente también, aparte de eso, hay actividades laborales inadecuadas, personas, mujeres que trabajan en casinos, entonces están en un ambiente por ahí de mucho estrés y mucho alcohol, tabaco, drogas, etcétera, y que por más que ya no los consuman, las está consumiendo de alguna manera, como, digamos, por compañía, digamos. Entonces,
hay un montón de actividades laborales que son inadecuadas y otras actividades. Y bueno, y la ruralidad, que en realidad la ruralidad es más que nada para que nosotros tengamos en cuenta la accesibilidad de lo que hablábamos hoy, accesibilidad de la paciente al control prenatal. Antecedentes nutricionales, como dijimos, bajo peso o obesidad, que serían los dos rangos que nos preocuparían. Perdón. Patologías pélvico-vaginales, cicatriz uterina previa, no solamente de cesárea, de, por ejemplo, una miomectomía corporal. Se le sacó un mioma del cuerpo del útero y me quedó una cicatriz. Ojo, eso en un embarazo se puede abrir, se puede romper ese útero. Una pelvis estrecha o una patología genital como el HPV activo o sin tratamiento. Son todas patologías que tengo que tener en cuenta porque van a determinar no solamente controles durante el embarazo, sino también la finalización del embarazo. ¿Cuál va a ser el método de finalización? Patologías médico-obstétricas. Hipertensión, colestasis intrahepática, enfermedad hemolítica perinatal cuando tengo una RH negativa y que ya ha tenido un embarazo previo, metrorragias o ginecorragias de la primera y la segunda mitad del embarazo, enfermedad gastroduodenal, es muy común la gastritis, la acidez en la embarazada, embarazo cronológicamente prolongado, rotura prematura de membrana, embarazo gemelar, diabetes, cardiopatía, anemia, esas que ya comienzan el embarazo con anemia, amenaza de parto prematuro y por supuesto las enfermedades neuropsiquiátricas. Diagnóstico de la edad gestacional. La fecha de la última menstruación, el tamaño uterino, lo que les decía hoy, la percepción materna de los movimientos fetales, la auscultación de los latidos cardíacos fetales. ¿A qué edad gestacional yo puedo comenzar a auscultar los latidos? Con PINAR y con el Doppler. Sí. Los escucho. Sarsa, no abras tu micrófono. 20 semanas con PINAR y 12 con el... Con Doppler. Con Doppler. Muy bien, perfecto, muy bien. Y la ultrasonografía, perfecto. ¿A qué edad gestacional pido la ultrasonografía? Y me va a dar la más fiable y cuál es, por qué vía. Entre las semanas 6 y 8, doctora. Una eco transvaginal. Exactamente, una eco transvaginal ya desde la 4ª semana. Si hago la transvaginal a las 6, 8, sí, obviamente que lo voy a ver. Pero yo a las 4 semanas, 4ª, 5ª semana de amenorrea, yo puedo hacer y ya voy a ver los latidos incluso del embrioncito. Si yo hago una abdominal, acuérdense que decíamos que en la 4ª semana no voy a tener, no se va a ver nada, a lo mejor se ve el botón, la placentita que se está empezando a formar, pero no se ve el embrión, y sin embargo si la hago transvaginal, se va a ver ya, desde la 4ª semana, perfecto. Diagnóstico de condición fetal, y esto con la ecografía, por supuesto. Los latidos cardíacos fetales, la percepción materna de los movimientos, el tamaño uterino, el crecimiento de ese útero, que cada vez que yo la controlo me tiene que ir creciendo, sí o sí, si no quiere decir que algo está pasando. Estimación clínica del peso fetal. Esto es semiología obstétrica, chicos. Esto es semiología obstétrica. Y lamento que no puedan tener actividad presencial porque si no estaríamos tocando panza y eso les permitiría a ustedes ver cómo se siente el bebé y cómo nosotros, porque a veces me dice el ecografista, me informa, qué sé yo, no sé, que tengo que el peso fetal estimado porque ellos utilizan diámetros y en función de los diámetros es donde ellos me dicen el peso estimado fetal, o sea, no es que calculan el peso por otro método. Entonces me dice, por los diámetros, el peso estimado fetal está en 3.900 gramos. Y por semiología obstétrica, obviamente cuando uno ya tiene una cierta cancha, uno puede tranquilamente decir, no, este no pesa 3.900 gramos. Este va a andar aproximadamente en 3.500,
Sí es un bebé largo, pero no es un bebé gordo. Entonces, eso es definitorio ¿para qué? Para decir, a ver, si yo tengo un macrosómico, probablemente no me anime a hacerle un parto si no estoy con mucha cancha. Sin embargo, si yo tengo cancha, yo voy a saber si ese parto se va a poder hacer o no. Y puedo estimar clínicamente el peso fetal. También clínicamente, con la semiología obstétrica, voy a estimar la cantidad de líquido amniótico. A veces el ecografista mide un solo bolsillo y en ese bolsillo hay oligoamnios y sin embargo nosotros tenemos que medir los 4 bolsillos para saber si tenemos disminuido la cantidad de líquido amniótico. Pero en una buena semiología obstétrica yo voy a poder determinar si tengo buena cantidad de líquido amniótico. ¿Está? Entonces, clínicamente yo puedo determinar varias cosas. Las tablas de altura uterina, ¿sí? No Yo sé quién habló. leí por ahí, sí, Vicente. Yo leí por ahí, Vicente. doctora, que para cuando se hace la maniobra para determinar el peso fetal, que decía que era conveniente practicar con el ojo cerrado un pollo para tener la sensación del... Perdón, porque se te cortó el sonido. ¿Qué? ¿Replicar que con yo el ojo abrí, cerrado? sí, levantar un pollo. En un supermercado, por ejemplo, va y levanta así el paquetito con el ojo cerrado para tener la sensación del peso. No sé si... Pero eso que le diría que con la... Sí, yo leí eso y bueno, me llamó la atención. Pero con la práctica, obviamente, uno se va a ir dando cuenta. Pero puede ser, nunca lo leí eso yo, pero puede ser. Tal vez puede ser si estimar el peso para tener una idea. Claro, claro. Sí. Está bueno. Está bueno, ¿sabes para qué también? No solamente para estimar el peso, sino cuando sacas la placenta, para saber cuánto pesó tu placenta. De acuerdo a lo que vos decís, a ver cuánto era. Este pollo pesaba 3 kilos, esto está pesando 1,5 kilos. Pero que es importante, ¿eh? Ojo, la placenta, nadie le da artículo a la placenta y es importantísima. Nos habla de la historia del embarazo. Pero está bueno eso, ¿eh? Sí, Está bueno. es como una anécdota. Voy a probarlo. A ver. Bueno, eso sería entonces la altura uterina en centímetros. ¿Está? ¿Cuánto sería? Acuérdense que más o menos ya vimos. La tabla del crecimiento intrauterino, aproximadamente. Después, a ver. Bueno, aquí seguimos, anamnesis médica personal y familiar, actividad laboral, antecedentes obstétricos, examen físico general. La embarazada no es solo una panza, tiene mama, tiene cabeza, tiene ojos, tiene boca, tiene pies, tiene manos, tiene pulmones, tiene corazón. O sea, hay que evaluarla completa. Educación materna, signos y síntomas de alarma. Esto es importante que siempre nosotros le demos los signos y síntomas. ¿Qué pasa con los dolores durante el embarazo? ¿Cuáles son los dolores normales? ¿Cuáles son los dolores que me tienen que llamar la atención? La nutrición materna. ¿Qué pasa con el consumo de sustancias dañinas? La lactancia y el cuidado del recién nacido, que aquí es donde les digo entra todo el equipo. Los derechos legales, la orientación sexual, ojo con esto, hoy en día tenemos muchas mujeres que son, bueno, tenemos transexuales que se embarazan también, y bueno, y tenemos también homosexuales que se embarazan y que tienen sus parejas, y hay un montón de pequeños detallecitos que por ahí nos van a preguntar y que en realidad no tienen, sinceramente les digo chicos, cuando estamos haciendo un control prenatal no interesa si es homosexual, si es bisexual, si es trisexual, no interesa nada. Lo único que interesa es cómo está ella y qué es lo que el embarazo ese, cómo va a evolucionar. El resto es psicológico. Planificación familiar, cómo vamos a hacer, ya esto también hay que hablar. Y aquí yo hago hincapié en lo que sería la planificación, en los derechos legales y la planificación familiar. Muchas pacientes con un primer embarazo dicen que no quieren tener más hijos y que quieren someterse a una ligadura tubaria. Legalmente, cualquier mujer mayor de 18 años en Argentina, con solamente su decisión,
tenga o no embarazos previos, puede decidir ligarse las trompas. Y yo, como proveedor de salud, en un hospital, por supuesto, tengo la obligación de cumplir con su deseo. Porque si esa paciente el día de mañana yo no le ligué las trompas porque, como sigo escuchando que muchos le dicen, viene una paciente, el otro día atendí una con su 6º embarazo. 6º embarazo, 3 cesáreas anteriores. Y le digo, apa, porque obviamente esta va a ser la cesárea. Entonces le digo, pero gorda, ¿cómo no te cuidaste? Le digo, ¿por qué no te ligaste las trompas? Me dice, doctora, yo pedí que me ligaran las trompas cuando entramos a mi última cesárea. Pero el médico me dijo que era demasiado joven y que todavía no podía ligarme las trompas. ¿Saben cuánto tiempo tiene su cesárea anterior? 2 años. 2 años. O sea, la ley, los derechos que ella tiene de pedir una ligadura tubaria, y más en ese caso donde se estaba entrando una 3ª cesárea, realmente, chicos, se los pasaron por el trasero los que lo atendieron a la paciente. Porque esta paciente, es cierto que ella es responsable de cuidarse y de no quedarse embarazada, pero todos sabemos que la responsabilidad para el cuidado de la anticoncepción no es la generalidad. Lamentablemente muchas mujeres dicen que se cuidan, otras dicen, no, mi marido es el que se cuida, y él siempre se cuidó. Eso no sirve, muchachos, eso no sirve. El cuidado de la anticoncepción es sí de la pareja, pero la verdad es que la mujer, si una no quiere quedarse embarazada, tiene que preocuparse, porque el hombre es relativo. El cuidado del hombre, ¿cuál es el cuidado del hombre? Aparte, sigo escuchando, muchachos y chicas, sigo escuchando que el coito interrupto es un método anticonceptivo. Está más que demostrado que no es un método anticonceptivo, de ninguna manera. Tampoco es un método anticonceptivo utilizar un preservativo cuando solamente va a eyacular. Señores, desde el momento en que el pene está erecto y puede penetrar una vagina, aunque todavía no eyacule, ya está eliminando líquido seminal que tiene espermatozoides. Y nosotros necesitamos un solo espermatozoide para que la mujer se quede embarazada. Así que, muchachos, el preservativo, que ustedes ya lo saben, pero esto hay que enseñarle a las pacientes. Esto hay que enseñarle porque las pacientes no lo saben. Y por supuesto la preparación para el parto, que es importantísimo. La preparación para el parto muchas veces define cómo va a finalizar ese parto. Si va a terminar en parto normal o si va a terminar en cesárea. La periodicidad. La periodicidad va a estar determinada por los riesgos. Bueno, el de bajo riesgo depende del recurso humano, pero ya dijimos entre 5 y 8 mínimo, menos de 8 no debería tener. Y fíjense, el buen control es aquel que se inicia antes de las 12 semanas y tiene 12 visitas. Ese es el ideal, 12 visitas. Eso ya sí o sí tenemos que tenerlo en cuenta. Cada 4 semanas hasta las 28 semanas, cada 3 semanas entre las 28 y las 34, cada 2 semanas entre las 34 y las 36, y a partir de las 36 semanas, una vez por semana hasta las 41 semanas. Entre las 41 y 42 semanas, o sea, esa semana debería ser cada 48 o 72 horas, y la interrupción a las 42 semanas. Pero esto, hoy sabemos que no es así. Por protocolo y normas internacionales, o sea, esto no es solo en Argentina, sino en el mundo, la interrupción del embarazo debe hacerse a las 41 semanas cumplidas, o sea, 41.6 semanas ya tiene que estar terminado. Considerándose que el embarazo, ya cuando llegamos a las 41 semanas, o sea, 40 semanas, 6 días, ya estamos en un embarazo en vías de prolongación. ¿Está? Entonces, hoy no se deja llegar a las 42 semanas. ¿Por qué? Porque se sabe que esa última semana es donde yo tengo un aumento en la cantidad de muertes fetales intraúteros. Entonces, no se deja. Hoy, 41 semanas, ya tiene que estar finalizado ese embarazo. Y aquí llegamos
a la parte que generalmente suele ser bastante complicada porque a veces las pacientes no la quieren cumplir y a veces los médicos se olvidan de indicarla, que es la vacunación. ¿Qué vacuna tengo que darle a mi embarazada? ¿Está? Comienzo, acá está, vamos a comenzar por acá. Antes de las 20 semanas, yo tengo que darle la de la influenza, sí o sí. Llegó a la consulta y el día que llegó a la consulta, lo primero que le indico, más todos los pedidos de laboratorio, de ecografía, de todo, es la vacuna de la influenza. A partir de las 20 semanas, empiezo con la triple bacteriana celular, que es la DTPA. La de la hepatitis B, triple bacteriana y hepatitis B. Al mes de la triple bacteriana le van a poner la doble adultos. ¿Está? ¿Por qué? Porque con la triple bacteriana yo le pongo la primera dosis de la antitetánica. Con la doble adulto yo le pongo la segunda dosis de la antitetánica. ¿Está? Y ahí la van a citar al año para la tercera dosis de la antitetánica. La de la hepatitis A solamente se indica durante el embarazo cuando tengo pacientes de riesgo epidemiológico. Si no, no se indica. Sí la hepatitis B. Si no, supongamos que es una paciente que se vacunó fuera del embarazo de la hepatitis, nada, hacemos un refuerzo, digamos. ¿Ahí está? Nada más, por supuesto, después de las 20 semanas. Pero nada más. Y esta es la que vamos a agregar ahora. Vacuna contra el COVID-19. Esta tenemos que indicar a todas las embarazadas y puérperas. ¿A partir de cuándo? Ya se puede vacunar el COVID-19 a partir de las 9 semanas de edad gestacional. ¿Por qué se habla de las 9 semanas? Se habla de las 9 semanas porque en realidad, como es una vacuna a la que todavía se le tiene cierto cuidado, entonces por eso se dice 9 semanas. En Corrientes está autorizada a partir de las 18 semanas, pero por ejemplo, provincia de Buenos Aires la tiene a partir de las 10 semanas. Se dan 2 dosis separadas, entre 21 y 31 días, depende del tipo de vacuna que se coloca, y la verdad es que pueden combinarse sin ningún problema. Esta vacuna tiene que ser colocada en todas las embarazadas. Y si no se colocó en el embarazo, tiene que colocársela en el puerperio. ¿Por qué? Porque es una vacuna que todavía no está probada en niños menores de 6 años. Por lo tanto, toda la defensa, acuérdense que cuando nosotros vacunamos a una embarazada o puérpera, le estamos pasando al recién nacido o al feto las defensas, o sea, la inmunidad. Y esto está demostrado. La inmunidad del recién nacido con la vacuna contra el COVID ya está demostrado. Niños que nacen y que se enferma la madre después en el puerperio, ellos no se enferman. Niños que nacen con mamás que se vacunaron durante el embarazo como para COVID-19, cuando nacen tienen inmunidad para el COVID, tienen los antígenos contra el COVID. O sea, señores, hay que colocarle. Esto tiene que ser universal, ya no hay que dudar con respecto a esto. Obviamente, y esto es importante que tengamos en cuenta, chicos, la vacunación en las embarazadas, salvo estos dos son míos. Toda la vacunación, todo lo que nosotros hagamos durante el embarazo, chicos, son cuestiones que son relativas y que por eso tenemos que anotarlas, porque son indicaciones. Pero estamos ante una mujer que tiene derecho a decidir no colocarse las vacunas. Pero yo tengo la obligación de explicarle por qué le estoy dando la vacuna. Me ha pasado con pacientes cuando recién se empezó a vacunar contra el COVID, que yo empecé a alargar a todas vacunas contra el COVID, que muchas venían y me decían, venían a la consulta posterior y bueno, ¿te pusiste tu vacuna? No, no me puse, doctora. ¿Y por qué no te pusiste?
Y no me puse porque mi marido me dijo que tenía miedo de que me pusiera la vacuna contra el COVID y que estoy embarazada y qué va a pasar. Entonces, uno tiene que tomarse el trabajo de sentarse y hablar con la paciente y explicarle por qué es importante que se vacune y por qué es importante que cumpla con las vacunas. Todas, absolutamente, en la edad gestacional en que se lo indico. Y que yo nunca le voy a indicar nada que no esté convencida de que le va a hacer bien o que va a ser beneficioso para ella o para su bebé. Básicamente esa es... Y todo lo que hago durante el control prenatal es algo que tengo la obligación de alguna manera, de hacerle entender a la paciente. Lo que yo le estoy diciendo, lo que yo le estoy aconsejando, lo que yo le estoy dando, es para el cuidado de ella y de su bebé. Básicamente eso. Así, un pantallazo general de control prenatal, muchachos. ¿Entendieron todos? ¿Sí? Sí, Perfecto. Bueno, muy bien. Perfecto. ¿Quedaron dudas? Perfecto. El único que no es mudo acá parece que es Zarza, porque el resto no habla. Si no habla Zarza, el resto no habla. Bueno, no pasa nada. Bueno, chicos, nos estamos viendo entonces este viernes. Por favor, si hay alguno que tenga práctico miércoles y que sea judío, avísele a su docente porque es el día del perdón. Y por supuesto, no van a asistir a un práctico un día del perdón. O sea, eso, no sé si hay alguno que profese la fe judía, pero si lo hay y justo está en esa fecha, avísenle a su docente. ¿Está? ¿Me escucharon? Sí, 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 gracias. Bueno. Listo, muy bien, chicos. Dime. Doc, por las dudas, quería recordarle si puede subir los Power nomás de las clases. Sí, yo los voy a subir yo creo que no subí, el del viernes subí, me parece, ¿eh? Me No, la parece que clase subí pasada. La clase ¿No pasada subí la no clase está. pasada? Bueno, No. yo voy a subir la de estas dos, y lo que les explicaba esta mañana en el chat, el fin de semana yo voy a estar, ahí ya me mandó uno de sus compañeros un tutorial para mejorar el tema de la visibilidad de YouTube. Van a estar subidos los videos también de las clases. Voy a empezar a subir los videos de las clases. Entonces, el que quiere los mira en el aula. Igual, el link para ir al YouTube va a estar en el aula. Va a estar con el teórico. ¿Está? Dale, gracias, Doc. De nada, chicos. Bueno, nos vemos el viernes. Cuídense. Gracias. Chao, Chao, chao. gracias, Chao, Doc. chao. Chao.